La otra vez yo presenté un panorama de la elección del tema y que está ligado al debate que hemos tenido en el Consejo de la EOL. Y allí planteé dos cuestiones extraídas especialmente del breve discurso a los psiquiatras, donde Lacan compara la época actual con la locura y presenta una versión respecto del objeto A que yo nombré como pluralización de los objetos A. Habría que ver si es la mejor manera de nombrarlo, pero él habla ahí del objeto A aislado, suelto, solo. Y cuando digo pluralización lo digo en el sentido de que el objeto A se desliga de la fijeza que tiene en el fantasma para cada neurótico. Y Lacan dice, nos meten los objetos A, por eso digo pluralización, porque lo pone en plural, nos meten los objetos A por las orejas, no dice la mirada, pero por los ojos. Es de ahí que surge entonces la pluralización del objeto A y lo compara con la época actual y con la locura, con una idea de Lacan de que es la indicación más conocida, que el loco tiene el objeto A en el bolsillo, que es una referencia al objeto A suelto, pero también a la época. Cuando Lacan dice el bolsillo lo está refiriendo a la época. Es decir, y yo planteé ahí entonces que la época actual está mucho más ligada a la locura que a la perversión. Entiendo que la época freudiana es la época de la perversión, es decir, es una época totalmente orientada por la perversión, sea en la neurosis o en la perversión misma, es decir, cada neurótico con su objeto A y orientado por su fantasma, y más bien la época actual es lo que Miller llama los desbrujulados. Los desbrujulados serían aquellos que no se orientan por el fantasma. Y a partir de ahí entonces nos permite pensar un objeto A, como dice Lacan, que va al cenit de la civilización. Pero ese objeto A, me interesa señalar y subrayar que no es el objeto A en el fantasma. La segunda cuestión, el término frente, los analistas frente a los lazos virtuales. Es algo que hemos debatido en el seno del Consejo. Había un argumento muy fuerte que trajo Leonardo Gorostiza, que tomábamos el frente como Lacan lo presenta en la tercera, cómo hacerle frente a lo real. En la época actual, cómo hacerle frente a lo real. De hecho, allí tuvimos un debate si el término más indicado era el frente o el ante, porque el frente a veces daría la impresión de que estamos haciendo una oposición. Pero más bien hemos decidido por el frente porque es la manera en que Lacan toma la cuestión en la tercera, indicando que el psicoanálisis depende de lo real y de cómo le va a hacer frente a ese real, no tanto en el sentido de la oposición, sino que a mi gusto, como lo dice Miller en Todo el mundo es loco, él ahí dice que el psicoanalista se tiene que plantar. Me interesa el término plantarse, porque además es un término bien de la actualidad que utilizan muchos los adolescentes, que tiene que ver con fijar una posición, pero también hacerle frente. El que se plantó es el que le hace frente. Y Miller dice que Lacan se plantaba, dice vociferaba. Y el vociferar tiene que ver además con el cuerpo, implica estar con el cuerpo allí plantado. Y entonces, como el psicoanalista con su cuerpo se planta, lo digo ahora sí, se planta ante la época actual, ante lo real de la época actual. Respecto de lo hiper, en varias ocasiones trabajé ese término, entiendo quien lo hace circular de una manera fuerte es Lipovetsky, porque Lipovetsky es quien plantea, es un cambio en su propia teorización, porque él hablaba
en una época del posmodernismo, y él decide dejar de hablar del posmodernismo para hablar del hipermodernismo, y él lo justifica diciendo que posmodernismo supondría dar un paso más allá del modernismo. Y lo que él plantea con el hipermodernismo es que no se dio un paso más allá, sino que se llevó al colmo al modernismo. Es decir, que se llegó hasta el límite. El hipermodernismo es el colmo del modernismo, pensando el modernismo como la tendencia a buscar lo nuevo, y que una vez que uno tiene lo nuevo, al tenerlo ya deja de ser nuevo. Entonces es una paradoja, porque busco algo, cuando lo encuentro ya no es lo que buscaba, porque ya en el momento que lo tengo deja de ser nuevo. Es decir, que me parece que un aspecto del hiperconectado habría que tomarlo en ese sentido, con todas las paradojas que eso implica. ¿Qué significa estar conectado o no? Hay una entrevista ahí a Marilyn Bruce que pone en cuestión este aspecto, y la paradoja que supone llevar al extremo la conexión.